Gracias por venir aquí a desayunar con nosotros. La verdad que con este marco, pues esto va mejorando y da gusto. Vamos a ver, llevamos años trabajando y quizá no hemos explicado correctamente y no hemos explicado bien qué es lo que estamos haciendo en el proyecto con lo que es la base. Entonces, lo que queremos hoy, estoy viendo una cosa, que esa cámara luego se tiene que mover porque se ven allí las... Ahí, yo creo que ahí valdría. Perfecto. Bueno, entonces, lo que queremos explicaros hoy, vamos a intentar que sea lo más breve, aunque hay muchas diapositivas, porque queremos que seáis conscientes de lo que se está haciendo, es el trabajo que se viene haciendo aquí en los últimos 4 años, fundamentalmente. Aunque se empezó un poco antes, pero cuando se ha empezado a trabajar planificando lo que estábamos haciendo es hace 4 años. Mirar, hace 4 años, y os voy a contar un poco la historia rápida y ahí vais a ir teniendo, nos encontramos en una cantera aquí en León con jugadoras de baja cualificación, entrenadores de bajo perfil formativo y, sobre todo, muy individualistas. Plantillas incompletas, en la cultural nos costaba el completar las plantillas, y ausencia de jugadores leoneses de rendimiento, es decir, de talento que puedan llegar al primer equipo. Esa fue la realidad y sobre todo nos encontramos esto, que los entrenadores los equipos eran los equipos de los entrenadores, no entrenadores de club. Y los entrenadores cada uno trabajaba en la manera que él creía que tenía que trabajar e incluso los propios entrenadores eran los que iban a captar a los jugadores a otros clubs y les traían como que eran suyos. Esto nosotros lo cambiamos y fue en base también a una estadística que sacamos, es decir, si 7.000 jugadores están jugando en León todos los fines de semana, en los últimos 30 años no hemos tenido la suerte, ya ha salido hace poco una estadística, de tener ningún jugador en primera ni en segunda división. Por lo tanto, está claro que aquí algo se estaba haciendo mal. Y si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a tener los mismos resultados. Entonces empezamos a cambiar y empezamos a desarrollar una metodología y un modelo de juego. Esto se inició con Óscar Garro, la incorporación de Aspire directamente. Trajimos un entrenador y un director de cantera de metodología, que era Óscar Garro. Óscar Garro estuvo pocos meses y a partir de ahí le dio el testigo y de todo el proyecto a Carlos Antoñán, que le tengo aquí a mi izquierda y que le conocéis. Entonces, iniciamos un trabajo en silencio y discreto para intentar resolver lo que hasta este momento nosotros entendíamos que era un problema. Teníamos que formar a técnicos internamente y exclusivamente nuestros de la cultural. Teníamos que captar jugadores talentosos y hablaré luego al final de la captación, cómo se ha hecho, fundamentalmente porque lo que queremos es aclarar las cosas, porque a veces se ha hablado y como no hemos dado información no se tenía la información suficiente. Y desarrollar unas estructuras de rendimiento. ¿A qué le llamamos unas estructuras de rendimiento? Aquí hay 2 tipos de fútbol. El fútbol recreativo, que también utilizamos, y el de rendimiento, que es el que queremos que todo club de proyección tenga jugadores que sean prototipos de jugadores para llegar al primer equipo. Ahí se montó un organigrama de trabajo. En eso, dependiendo de mí, está la dirección de fútbol base, con Carlos Antoñán, el presidente de honor, que es Morilla, que le tenemos aquí, y ahora os diré, y a mi izquierda está Roberto. Todo lo que vais a ver es gracias a un equipo de trabajo liderado por estas 3 personas. Es el equilibrio perfecto, donde está la madurez, la formación, la experiencia del fútbol. Es una simbiosis perfecta para que esto realmente funcione. Santos Morilla, estamos acostumbrados en este país en que cuando las personas cumplen años, automáticamente se les quita del medio. Y es un grave error. Toda la experiencia acumulada durante muchos años de Morilla lo ha puesto al servicio de Carlos Antoñán, que es la docencia, que es el licenciado de Educación Física, preparado con máster, y a la experiencia de Roberto. Esto hace que se consiga un equipo de trabajo que yo denomino de alto rendimiento. Luego hemos ido incorporando en la coordinación del fútbol 11, está
está Roberto, en la coordinación de Fútbol 7 está Víctor Matos y adjunto a la dirección y en el tema de metodología está Israel. ¿Qué es lo que venimos consiguiendo desde hace tiempo? Que entrenadores que han empezado con nosotros en el primer equipo les vamos dando más funciones para que tengan un salario y un trabajo de jornada completa. Viti, aparte de estar con lo que aparece ahí, por las mañanas está dando soporte a todo el tema de licencias, de federación, etcétera, etcétera. Y ahí nos movemos con 4 áreas. El área de scouting, de fútbol 11, fútbol 7 y clubs convenidos, para ir viendo todos los jugadores en la provincia que hay en estas categorías. El área de rendimiento, que luego lo hablaremos en detalle, que es la preparación física, la tecnificación de porteros. El PIT, que lo hablaremos luego, es el programa intensivo de tecnificación. Y el coaching. El área de salud, con fisioterapia, redactador y protocolos preventivos, y las áreas transversales, que es lo que le da soporte, las competiciones, comunicación, administración, parte logística y parte jurídica. Vamos, y le doy la palabra a Carlos Antoñán, de dónde parte esto, y aquí vais a ver, primero, yo os he explicado el porqué, cómo nos lo encontramos. Ahora Carlos va a explicar el cómo y por dónde empezamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes de nada, como comentaba Felipe, agradeceros que estéis aquí. Para nosotros, desde el fútbol base, es todo un honor poder presentaros el trabajo que estamos desarrollando con nuestros técnicos y nuestros niños. Al final, algo de lo que nosotros nos hemos fijado y tenemos como objetivo principal es el desarrollo del jugador leonés, ¿vale? Objetivo único, que jugadores de la provincia puedan llegar a nuestro primer equipo, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? Nuestra metodología, que luego veremos, se basa sobre un desarrollo individual del jugador. Queremos esa mejora individual y a partir de esa mejora individual que nuestros equipos obtengan un mayor rendimiento clasificatorio, pero como prioridad, desarrollo del jugador. Aquí tenemos una estructura de cómo hemos organizado nuestro fútbol base, ¿vale? Con las diferentes etapas. Tenemos marcado en las casillas azules donde hay selecciones de Castilla y León, por lo tanto, ahí esas generaciones tenemos que incidir muchísimo más. Y en gris, las de la derecha, tenemos aquellas competiciones que son de carácter regional, ¿vale? Por lo tanto, nuestras estructuras en esas categorías tienen que ser mucho más potentes. En cuanto al perfil del técnico, es algo que para nosotros es fundamental. Algo que hemos cambiado en estos últimos 4 años es las características que tienen estos docentes, ¿vale? Queremos gente joven, gente con capacidad, gente con formación y gente que sea moldeable a nuestra manera de trabajar. Nos hemos encontrado estos años atrás con entrenadores de un perfil de rendimiento muy potente, pero que no se adecuaban a las características que nosotros queríamos reforzar desde el club. Por lo tanto, buscamos un entrenador joven y con capacidad de moldearse. Características que queremos que destaquen: la estética, la paciencia, responsabilidad, compromiso, confidencialidad, disciplina, empatía, respeto y corregir desde el acierto. Importantísimo lo último que estamos incidiendo sobre todo los entrenadores. Corregir desde el acierto, no desde el error. Vale, el ADN del jugador. Esto va relacionado con la diapositiva que os comentaba antes, que el objetivo principal es desarrollar nuestros jugadores de León, ¿vale? ¿Qué buscamos en ellos? Que tengan la mayoría de estas características y si alguna no las tienen, se las intentamos dar desde el entrenamiento. Intensidad, lucha, pasión, respeto, carácter ganador, valentía, compromiso, esfuerzo y cooperación. Una parte importante aquí es la intensidad. La intensidad, nosotros queremos convertir el jugador culturalista en un jugador intenso. Y podríais ver algunos de los entrenamientos donde aquellos jugadores que no son intensos, por naturaleza, les tenemos que hacer a través del hábito y del entrenamiento. Los entrenamientos en la base, las directrices son para que sean entrenamientos tremendamente intensos. Vale, entrando ya en la base metodológica, nosotros hemos desarrollado 2 estructuras. Por un lado, una metodología de trabajo, que todos los entrenadores estén organizados bajo las mismas pautas de actuación, y esto lo juntamos con un modelo de juego con unos rasgos comunes para todos los equipos de la estructura, desde el fútbol 7 al fútbol 11.
Entendemos que es la fórmula perfecta para poder llegar al rendimiento. A partir de ahí hay algo que es fundamental, que es la emoción. Y la emoción es objetivo principal del entrenador. Nuestros jugadores tienen que salir contentos y motivados de cada entrenamiento. Y el entrenador es clave en esta función. Por eso lo hemos llamado efecto multiplicador. Al final el entrenador es clave en el desarrollo del jugador. Siguiendo con la base científica, el por qué hacemos esto, voy a tratar de simplificar esta diapositiva. El fútbol es un deporte colectivo y, como tal, el factor diferencial es las tomas de decisiones de los jugadores. Por lo tanto, trabajamos en 3 estructuras diferentes. Trabajamos el inconsciente, trabajamos las emociones y trabajamos la experiencia. Se ha demostrado que la mayoría de las decisiones que se toman son del inconsciente, por lo tanto, estábamos trabajando de una manera que no era operativa para el desarrollo del jugador. Frases típicas como el entrenador transmite al jugador en el campo: tienes que pensar, tienes que pensar. A lo mejor no tiene que pensar y tiene que actuar, porque ya le tenemos que enseñar a actuar desde el entrenamiento, ¿vale? Conseguimos que el jugador sea muchísimo más eficiente si ya tiene unos hábitos adquiridos. Y a partir de aquí establecimos o analizamos cómo aprende un futbolista, y aquí está la clave. Aprende experimentando, por lo tanto le tenemos que transmitir desde el entrenamiento a qué queremos que juegue mediante las tareas. Aprende visionando cortes de vídeo, por eso nosotros incidimos mucho en ponerles cortes de vídeo de rival, de equipo propio o cortes individuales. Y visualizando desde los entrenadores, ellos transfieren al jugador que tienen que experimentar y vivenciar una acción antes de ejecutarla, bien en su casa, antes de ir al partido, en el vestuario, mientras que se está cambiando. Se ha demostrado estadísticamente que mediante estas 3 cosas se generan surcos en las cadenas neuronales que desarrollan los patrones motores. Esos surcos son marcas y esas marcas se generan hábitos. Por lo tanto, conseguimos que salga de manera automática. Además de esto, se ha demostrado también que hay unas neuronas espejo que son neuronas de imitación, ¿vale? Y nosotros utilizamos a nuestros técnicos más experimentados para que formen a técnicos que están en ese proceso de desarrollo, que mediante la visualización de los buenos haceres copian y automatizan ese tipo de situaciones, al igual que el jugador visionando vídeos o viendo a otros compañeros. Por lo tanto, el centro de nuestro sistema de cantera es generar hábitos en nuestros jugadores. Y tenemos 3 tipos de hábitos. Primero, hábitos de acción, que van relacionados con aspectos micro, aspectos técnicos, ¿vale? Hábitos de situación, que va relacionado con aspectos meso-macro, relacionados con modelo de juego y estructuras. Y hábitos de actitud, que antes comentaba Felipe, que queremos que nuestros jugadores sean intensos. Si no lo son genéticamente, intentamos que lo sean mediante el entrenamiento. Y a partir de aquí, ¿cómo realizamos este tipo de cosas? Pues lo realizamos mediante 4 principios del entrenamiento. Hemos utilizado esta palabra REC con el símbolo copyright. Como habéis visto antes, queremos generar hábitos y utilizamos esta palabra porque REC es grabar, ¿vale? Que ya forma parte del jugador. Entonces, el primer principio, que es fundamental, el principio de repetición. Estamos acostumbrados a que los entrenadores, dentro de una misma sesión de entrenamiento, trabajen distintos aspectos del juego. Y nosotros lo que hacemos es concentrarlo, ¿vale? Además de repetir los mismos contenidos de trabajo a lo largo de una sesión, lo hacen a lo largo de toda una semana de entrenamiento y luego lo repiten al cabo de 3 semanas y evaluamos a ver si ha habido aprendizaje o no ha habido aprendizaje. Principio de especificidad. Todas nuestras tareas están relacionadas con nuestro modelo de juego, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos? O mejor dicho, ¿qué es lo que hemos desterrado? Aquellas tareas que son impersonales o que nosotros llamamos tareas impersonales que no van relacionadas con el jugar. ¿Por qué? Porque el niño después no va a saber identificar esas tareas en el juego. Siguiente principio, contextualización. Parece algo obvio, pero que no se hace muy bien. Colocamos las tareas donde pasan en el campo. ¿Para qué? Para que el jugador las identifique esas situaciones después a la hora que está jugando. Y por último, el principio metodológico de corrección. No corregimos 1.000.000 de cosas, corregimos sobre lo que se está trabajando, para dar prioridad en el aprendizaje al jugador. ¿Cómo priorizamos? Hacemos bloques de 6 semanas, ¿vale? Damos más prioridad a la fase ofensiva que a la fase defensiva, porque entendemos que es más difícil construir que destruir. Trabajamos en 3 microciclos, cada microciclo tiene un contenido y a partir de ahí repetimos esos microciclos.
Incluimos las transiciones defensivas siempre dentro de todas las tareas. Damos continuidad a las tareas. No solo trabajamos la fase ofensiva. El juego es algo cíclico, ¿vale? Y alternamos bloques de fase ofensiva, fase defensiva, fase ofensiva con fase ofensiva, fase defensiva y una transición ofensiva y defensiva. Por lo tanto, una vez que facilitamos los contenidos de trabajo al entrenador, el entrenador construye la sesión. Nosotros le realizamos, por ejemplo, dentro de la fase ofensiva, un gran principio del juego, 1 o 2 principios, 2 o 3 subprincipios y 3 o 4 subprincipios del juego. Estos grandes principios, subprincipios y subprincipios están relacionados entre sí. Es decir, no van a trabajar un gran principio de amplitud y luego van a trabajar un subprincipio de perfil defensivo. Si estamos trabajando el ataque, no trabajamos la defensa. Trabajamos todos contenidos ofensivos relacionados con la amplitud. Y aquí tenemos un ejemplo. A nivel micro, un perfil de anchura. A nivel meso, cambio de orientación. Y a nivel de gran principio, amplitud, a nivel macro. ¿Vale? Vale, nuestro microciclo de entrenamiento. Tenemos equipos que entrenan 4 días, 3 días o 2 días. En función del volumen de días que hagan por categoría, sus sesiones de entrenamiento a nivel condicional van orientadas hacia fuerza, resistencia o velocidad. ¿Cómo trabajamos esto? Lo trabajamos todo mediante aspectos técnico-tácticos, modificando espacios, tiempos de trabajo, volumen de jugadores. En la parte de debajo de la diapositiva veréis que tenemos los entrenamientos de tecnificación de porteros los lunes, tecnificación de jugadores los martes y el trabajo individual del PIT miércoles, jueves y viernes en los distintos bloques que tenemos. Aquí tenemos una estructura de sesión en función de si es equipo de fútbol 7 y fútbol 11 y si va más orientado a trabajo de fuerza, resistencia o velocidad con los distintos tipos de tareas que podrían ir ubicadas. Bien, algo fundamental, la tarea. Esto es algo que también entregamos al entrenador y el entrenador selecciona desde un volumen de tareas que después veremos en una plataforma que os vamos a enseñar. Tenemos una parte gráfica, la categoría a partir de la cual se puede empezar a trabajar esta tarea, dimensiones aproximadas de la tarea y algo muy importante, los ítems, que es aquello que tiene que corregir el entrenador dentro de esa tarea y de ahí no se puede escapar. Es decir, el entrenador en la plataforma que vais a ver puede construir su sesión, pero parametrizado todo por lo que marca desde la dirección de cantera. Lo que hay que entrenar cada semana, los conceptos, esto es prácticamente como en el colegio. Primero a sumar, luego restar, multiplicar, dividir, no van a empezar por la raíz cuadrada. Y esto lo estamos notando cuando nos llegan jugadores que no han pasado por estas fases, hay conceptos básicos que no se ha trabajado como hemos trabajado nosotros. Preparación física. Sí, empieza. Vale. A partir de aquí entramos ya en la parcela de rendimiento. ¿Vale? Todos los equipos de fútbol 11 tienen una estructura de preparación física post-entrenamiento. Adecuamos el trabajo de gimnasio a su etapa formativa. Y trabajamos en función de 3 grandes bloques. Fundamentos, capacidad o fuerza y habilidades de movimiento. Como os decía, en función de su edad, y es fundamental esto, que lo tenemos perfectamente cuantificado, trabajamos diferentes días de la semana, diferente tiempo y, claro, diferente tipo de tarea. También en el periodo de transición, que es el periodo vacacional de verano, bien en Navidades o en verano, facilitamos a nuestros jugadores unas estructuras de trabajo para que no paren de hacer actividad orientada al fútbol. ¿Para qué? Para que cuando se reincorporen a principio de temporada, a la pretemporada otra vez, que su nivel de actividad sea óptimo para poder iniciar la pretemporada. Otra parte del proyecto, tecnificación de porteros. Lo hacemos todos los lunes en el área deportiva de Puente Castro. Hacemos un entrenamiento específico para ellos, un día a la semana. Tenemos 4 grupos de nivel y edad y a partir de aquí trabajamos con aspectos individuales. Además de esto, los técnicos de porteros, que son Diego Calzado y Alfonso Tranche, con la ayuda de Roberto, el técnico de porteros del primer equipo, hacen seguimiento de nuestros porteros durante las sesiones de entrenamiento a diario. ¿Por qué? Porque la tecnificación, la mayoría de los conceptos de trabajo son individuales. En cambio, en el entrenamiento ya son aspectos relacionados con el modelo de juego, con aspectos más globales. Entonces, corrigen directamente al portero desde las acciones o tareas.
Vale, la tecnificación de jugadores. Esto es lo que realizamos en el estadio de Reino de León. En la parte izquierda, en la parte de color gris, os queremos exponer la estructura de trabajo. Siempre tenemos la misma. Realizamos una exposición videográfica, ponemos un vídeo a nuestros jugadores con los distintos aspectos técnico-tácticos que queremos trabajar en la sesión. Son vídeos bien de tecnificaciones anteriores, cortes de vídeo de equipos que nos interesa cómo hacen, lo que queremos nosotros después trabajar, y cortes de vídeo de nuestro primer equipo. A partir de aquí desarrollamos la sesión de trabajo en el Reino de León, que es un marco inmejorable para nuestros jugadores, y alcanzamos un nivel de motivación óptimo. Y, por último, generamos una evaluación y lo que hacemos es acercar las nuevas tecnologías al aprendizaje. Utilizamos una herramienta que se llama Kahoot, que es una herramienta que les preparamos un examen tipo test de 6 preguntas relacionadas con los contenidos de trabajo, y hacemos grupos para contestar a estas preguntas. Al final de este examen nos genera un podium en la que los jugadores que más preguntas hayan acertado, que más rápido hayan contestado a estas preguntas, pues ganan. Vale, por penúltimo, en el bloque de rendimiento nos encontramos con el programa individual de tecnificación. En esta parcela de aquí tenemos a jugadores que están marcados por nosotros, por la dirección de fútbol base, por la dirección deportiva, en los que tenemos que apostar por ellos, porque vemos un futuro muy próximo hacia ojalá, primer equipo. Entonces, estructuramos en 4 bloques, un trabajo individualizado en 4 bloques, a nivel condicional, a nivel psicológico y a nivel técnico-táctico. Lo que hacemos es analizar al jugador a nivel condicional y ver dónde tiene fortalezas y debilidades. Lo mismo a nivel psicológico y lo mismo a nivel técnico-táctico. Aquí, este es un proyecto que iniciamos ya el año pasado y lo apuntamos el anterior. Aquí lo que se seleccionan son, el año pasado había 12 jugadores entre cadetes y juveniles, este año en este programa hay alrededor de 18. Son los que nosotros consideramos jugadores potenciales que pueden llegar al primer equipo. Y nosotros pensamos una cosa, que en el fútbol se entrena poco y se trabaja poco. Quizá porque vengo de otro deporte lo he podido comparar y es muy poco lo que se entrena. Estos jugadores nos reunimos con ellos y les decimos si tienen capacidad de sufrimiento y capacidad para entrenar mucho. Aquí hay que dedicarle muchas horas a la semana. No es posible que un jugador que proyecta ser profesional o que llega arriba pueda entrenar 6 horas a la semana. Aquí se tiene que mover entre 12 o 14 horas de entrenamiento en total, entre preparación física prácticamente a diario, gimnasio, el entrenamiento con su equipo y toda la parte táctico y psicológico. Cada 15 días se reúnen con el psicólogo y están trabajando manejo de pensamientos y todo este tipo de cosas que trabajan para ir formando a los jugadores en este sentido. Nosotros estamos convencidos que si trabajamos en buena dirección y muchas horas con talento, los jugadores tienen que llegar arriba. Seguro. Y este es un poco el objetivo de este programa. Vale, en el coaching. Este año hemos incorporado la figura del coach. Es verdad que inicialmente dábamos mucha prioridad a todo el trabajo condicional y trabajo técnico-táctico como única prioridad, pero nos hemos dado cuenta que dentro de la formación global del jugador, esta parte, la parte psicológica, es fundamental. Además de tener la ayuda de Vicente Martín como psicólogo de primer equipo, incorporamos a Yoli, que hace el trabajo de campo. Vicente sí que nos ayuda, como decía Felipe anteriormente, en esas reuniones grupales con aquellos chicos de talento, pero Yoli, además de estar en el día a día con los técnicos y con los jugadores, marca objetivos individuales o grupales a nuestros niños y a nuestros técnicos, ¿vale? Dentro de sus funciones, observación de partidos, entrenamientos, para dar soluciones a nuestros técnicos a la hora de tomar decisiones, tratar a jugadores, etcétera, etcétera. Fisioterapeuta. Con el Orrieta, que conocemos todo, tenemos el soporte de fisioterapeutas para toda la base. Todos los días, de 5 a 8 de la tarde, en el área deportiva, tenemos allí un fisioterapeuta que se trabaja con todas las posibles dificultades que tengan los jugadores. Los martes, el propio Javier
Lorrieta está pasando ecografías a posibles lesiones con toda la maquinaria que podemos tener ahí. Es decir, todo esto se recoge en datos. Estamos recogiendo todo el tipo de datos de lesiones y estamos viendo cómo con el entrenamiento y el modelo que hemos implantado estamos reduciendo lesiones de año tras año, pero que eso toca en otra reunión explicaros datos, el análisis de los datos que estamos tratando, pero es consecuencia de este tipo de cosas. Otra figura importantísima que la tenemos en la base. El año pasado, con Alain Solat, implantó un modelo de recuperación basado fundamentalmente en trabajo en agua, que continuamos, y tenemos para la base una persona que es Fernando, que hace el trabajo, es exactamente igual que en un equipo de élite. Un jugador se lesiona, le trata al fisio y el redactador le trabaja y le prepara para meterle directamente en el entrenamiento para que pueda estar ya como el resto de jugadores trabajando. Vale, y dentro del desarrollo metodológico, en la parcela de formación de nuestros técnicos, gran parte de mi trabajo y de la gente que me acompaña aquí en la mesa, como Israel o Víctor, es el análisis, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que en un proceso de mejora es fundamental estar encima de nuestros técnicos, que se sientan observados, y a partir de aquí generamos siempre una mejora de nuestros técnicos. Tenemos 3 fases o 3 niveles. La primera de ellas es la observación, ¿vale? A partir de ahí generamos un análisis y nos reunimos con el técnico. Le dejamos que siga trabajando y seguimos observando. Si ha habido mejora a lo que nosotros queríamos, perfecto, hemos conseguido el objetivo. Que aún con esta primera fase no hemos conseguido esa mejora que pretendíamos, vamos a la siguiente fase, que es grabación de los entrenamientos y de los partidos, no del entrenamiento como tal, sino al técnico, cómo se dirige a los jugadores, dónde se coloca, cómo dirige las tareas, cómo estructura, cómo ordena. Realizamos un análisis y generamos una reunión posterior con el técnico y le enseñamos en imágenes de vídeo todo lo que le hemos estado comentando. ¿Por qué grabamos? Porque la imagen no engaña. Hay muchas veces que en una reunión con el técnico, en la primera fase, entramos en una discusión y él entiende que es de una manera y nosotros le explicamos que es de otra. Perfecto, no pasa nada. Él no se ve, por lo tanto, él cree que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien. Por eso pasamos a grabar. Que aún así todavía no hemos conseguido lo que queremos del entrenador, tenemos un tercer nivel. Y aquí lo que utilizamos es el trabajo de espejo, que es lo que os comenté antes en la parte de metodología. Víctor Matos en la parcela de fútbol 7 y yo en la parcela de fútbol 11, lo que hacemos es desarrollamos la sesión del entrenamiento, el primer entrenador de ese equipo ocupa un rol secundario y lo que queremos es que se fije en nosotros cómo desarrollamos las tareas, cómo estructuramos, cómo dirigimos, cómo corregimos y que viéndonos a nosotros él sea capaz de interiorizar ese tipo de parcelas. Vale, dentro de la formación de formadores, para nosotros esto es algo fundamental. Hablábamos antes que teníamos formación interna y formación externa. La formación interna va relacionada con la diapositiva anterior, esa formación metodológica, pero a mayores queremos enriquecer aún más a nuestros técnicos y que tengan una visión global de otro tipo de contenido dentro del fútbol o dentro del deporte. Y lo que hacemos es, una vez al mes, generar un taller de formación para nuestros técnicos y en estos talleres también acuden técnicos de clubes convenidos. Los contenidos de este tipo de taller son diversos. Traemos a gente de baloncesto, gente de coaching o gente de fútbol que nos ofrece otra visión de las cosas y que nos hace ampliar nuestro nivel de conocimiento. Vale, y llegamos a la parcela del éxito. Aquí, al final, a corto plazo, tenemos que la finalidad que encontramos es esta. Esperemos que a medio y largo plazo sea muchísimo mejor. Pero hace 4 años no llevamos a ningún jugador a la selección. El año pasado llevamos a 9 jugadores a convocatorias de campeonatos de España e incluimos otros 14 jugadores que acudieron de manera continua a entrenamientos de tecnificación con la selección de Castilla y León. Entonces, para nosotros esto es un éxito enorme. Demuestra que todo el trabajo que estamos desarrollando en el fútbol base y que a lo largo de los años estos jugadores van desarrollando con nosotros
se obtiene un beneficio, y es que encontramos jugadores de nivel de León. Algo que parecía que no era posible, pues lo encontramos. Y a mayores, algo que a nosotros nos motiva mucho es promocionar a estos jugadores jóvenes, talentosos, a equipos de mayor nivel y que promocionen internamente dentro del club. En la hoja, en el dibujo de la izquierda, en las imágenes de la izquierda, tenemos a jugadores juveniles que ya esta temporada han debutado en equipo Júpiter, ¿vale? Y en la derecha tenemos a jugadores del Júpiter que han llegado a disputar partidos con el primer equipo. Algo que no se ve aquí, esto es lo que se ve, es que de manera continua jugadores juveniles están entrenando con el Júpiter y jugadores del Júpiter ya están entrenando con primer equipo. Lo que estamos fomentando es esa promoción interna, ese crecimiento interno de nuestros jugadores dentro de la estructura. E incluso adelantar el crecimiento de los jugadores. El proyecto es que consigamos que jugadores juveniles jueguen en tercera división para que se vayan formando más rápidamente y puedan llegar al primer equipo. Esto que vemos aquí en los equipos de mayor relevancia, como primer equipo, Júpiter y Juvenil A, lo encontramos también en los equipos de base. Vale, todo esta, la parte metodológica, se une, como veíamos antes, en la fórmula de las oportunidades con un modelo de juego. Aquí os pongo un ejemplo de la parcela de transición defensiva, ¿vale? Queremos que nuestros equipos tengan unos rasgos comunes. ¿Para qué? Para que en su aprendizaje a lo largo de los años todos los entrenadores tengan esos rasgos de identidad de modelo de juego común y no se produzcan mesetas en el aprendizaje, sino que sea un aprendizaje continuo, lineal y ascendente. En relación a la transición defensiva, en función de dónde perdamos el balón, nuestros equipos tienen que hacer tres tipos de cosas. Recuperar si están en campo rival, si estamos en zona intermedia, neutralizar, si estamos en zona de nuestro propio campo, reorganización, ¿vale? Los fundamentos principales en relación a la transición defensiva: clic mental, temporalidad, unidad en transición, disociar, concentración zonal, presa al impar y agresividad. Todo esto que os estoy mostrando a vosotros es lo que yo muestro a los entrenadores y les digo cómo tenemos que hacer y qué contenidos de trabajo tienen que realizar. Aquí una diapositiva muy sencillita. Todo tenemos desarrollado 100 diapositivas del modelo de juego, siempre con una parte gráfica, una parte descriptiva, una animación y cortes de vídeo de nuestros equipos o del primer equipo o de equipos que nos gusta cómo lo hacen, en el que se ve este tipo de acciones. Y os pongo un ejemplo. Perdemos en campo rival, objetivo habíamos dicho que era la recuperación, por lo tanto vemos lo que tiene que hacer cada jugador dentro de esta estructura, ¿vale? Otro ejemplo, ¿vale? Y el otro, bueno, un paso rápido, ¿vale? Porque esto es todo del modelo de juego. Vale, Stats en pretemporada. El año pasado empezamos a desarrollar esto porque nos pareció una buena idea para aprovechar y trabajar un tipo de cosas que parecía que no se daban importancia dentro del fútbol, dentro del club. Y lo que hicimos es llevarnos a dos equipos de hacer una pretemporada a Cabo Ayes, y la verdad que la experiencia fue buenísima. Aprovechamos ahí después para poner en práctica todo lo trabajado en un triangular que jugamos con Ponferradina y Langreo. ¿Y para qué utilizamos este tipo de cosas? Pues para desarrollar unas pautas nutricionales en nuestros jugadores, estrategias de hidratación, sueño, descanso, habilidades de recuperación, un trabajo condicional, algo que se está perdiendo, pues aprovechamos en un ambiente perfecto para salir a correr por la montaña, para hacer trabajo de fuerza con elementos naturales, etcétera, etcétera. Convivencia, valores. Torneos, algo que empezamos a generar o a potenciar cuando llegamos hace 4 años. Vienen los torneos final de temporada, que siempre nos vamos a una estructura pues con sol, con playas, para que sea un final feliz de temporada. Hemos aumentado el perfil de niveles a nivel autonómico y nacional, cada vez acudimos a torneos de más nivel. Y comentaros también que tuvimos la oportunidad de poder estar, gracias a que nuestros dueños son quienes son, a poder estar en Qatar con 3 de nuestros equipos y disfrutar de un torneo a nivel profesional. La parte de padrinazgo, algo que nos obsesiona casi, ¿vale? Al final queremos acercar al primer equipo a nuestro fútbol base. Intentamos o desarrollamos diferentes charlas o eventos para que estos jugadores vean
nuestros jugadores de fútbol base vean en el primer equipo ídolos y que quieran promocionar internamente para que lleguen a nuestro primer equipo. Bueno, tarjeta de valores. Os vamos a pasar para allá y cogeros de estas tarjetas. Esto llevamos ya 3 años dándoles a los padres. Esta es una tarjeta para que la lleven en su cartera y puedan incluso quedaros con ellas, quedaros 2 o las que queráis, para que todos los padres tengan esas pautas en la cartera como una tarjeta Visa. Hay por aquí. Y estamos notando, de hecho, el comportamiento de nuestros padres de la cantera. Presumimos de comportamiento, no estamos teniendo absolutamente problemas. Registrados 0. Esto quiere decir que la gente, al final, este tipo de cosas, la responsabilidad es de los clubes, no es de los padres, ni de si el club se pone a ello, al final se consigue. Y en esto ya venimos trabajando hace tiempo. Estamos también en un programa que lo presentamos sus inicios hace 2 años y ya estamos a punto de cerrarlo, un programa de educación en valores en la Comunidad Europea. Yo creo que a final de esta temporada ya haremos la presentación aquí con todos. Hay temas muy, muy, muy interesantes que han salido y eso fue nuestros inicios y continuamos con ello. Vale. Ya estamos terminando, tranquilos. Dentro de esta formación en valores, elementos que facilitamos a los familiares, a los padres y madres, para que tengan una serie de conocimientos para que puedan ayudar a sus hijos. Por ejemplo, en esta parcela de nutrición les damos estas diapositivas para que, en función de los horarios de partidos, pues tengan que comer el día de antes o ese mismo día, a qué hora se tienen que despertar, el tipo de alimentación que le queremos dar, estrategias de hidratación y luego esas recomendaciones de esas pseudo bebidas o pseudo alimentos que parecen que son buenos y luego no son tan buenos como tal, como tenemos ahí los Aquarius, etcétera, etcétera. Vale, esto lo desarrollamos este año y es que nos encontramos en temporadas anteriores con ciertas lesiones que venían provocadas por la utilización o la mala utilización de botas en la superficie en la que se jugaba, ¿vale? Entonces, en función de los campos o del tipo de campo o de nuestro campo en casa, cuando jugamos en casa, que jugamos la mitad de los partidos de la competición ahí, que compren las botas de manera adecuada para evitar lesiones. Bueno, y ya es la penúltima diapositiva y vamos a hablar de la captación del talento. Aquí hace 4 años, y nosotros lo hemos vivido, teníamos una situación en la que el resto de equipos nos llevaban equipos enteros y jugadores, porque este equipo estaba en derribo, este club estaba en una situación precaria. Y yo viví como un equipo alevín entero se lo llevó un equipo y muchos jugadores. Cuando iniciamos este proceso, montamos un procedimiento para captar, que al final estamos todos captando talento en León y provincia. Y ahí lo que hicimos fue establecer un procedimiento, mandar una carta a todos los clubes, absolutamente a todos, para decirles que nos interesaba ciertos jugadores. Como sabéis, hasta la edad de juveniles los jugadores pueden cambiar de equipo sin necesidad de restricciones por parte del equipo origen, de donde vienen. Entonces nosotros mandábamos, le avisábamos que nos interesaban varios jugadores. Había clubes que nos contestaban y nos ponían en contacto con los padres y otros ni nos contestaban. Entonces, lo que nos llevó a plantear una directriz clara, que fue hace 3 años, yo creo. Decidimos, ya que no podíamos esto, dije, pues vamos a ir a captar al máximo talento que hay aquí, en León. Hicimos una captación de 60 a 80 jugadores de los principales clubes y nos les trajimos para acá, como con entrevistas personales con los padres, y los que querían venir aquí venían. Ahí se crearon algunos conflictos. Lógicamente es el mismo conflicto que se había creado con distintos actores en los años anteriores, que éramos nosotros los que sufríamos esto, y hoy es el día en el que estamos con un objetivo claro, intentando llevarnos no solo bien, sino colaborar con todos los clubes de aquí. El último día estuvo la Peña en el palco. La Peña es un club colaborador nuestro. Estamos, de hecho, el partido juvenil
contra ellos lo jugamos en el Reino para un poco que los chicos juveniles, tanto nuestros como los suyos, pisaran este césped y este estadio, y estamos, por su parte, colaborando al máximo. Si hay algún jugador, hablamos con ellos y ellos nos lo... porque entienden que el buen jugador tiene que estar a través de... tiene que estar en la cultura. Y no tenemos absolutamente... la semana pasada nos llamó el Puente Castro también, nos reuniremos y estamos abiertos a colaborar con todos. Sí, tenemos alrededor de 14 clubs convenidos, entre el Pinilla, prácticamente todos están colaborando ahora en este momento con nosotros. Y además consideramos que al final todo esto va a venir bien a todos los clubs, incluso a los más pequeños que ven un espejo en la Cultural para trabajar con sus jugadores. Sí. Vale, y por último, en cuanto a la presentación, algo que generó impacto en esta temporada y algún malestar, entonces os queríamos explicar el porqué, ¿vale? Y os queremos hablar de las cuotas. Bien, es verdad que parecen unas cuotas elevadas, pero lo que hay que valorarlo y compararlo con el tipo de trabajo o las cosas que se dan por ese precio, ¿vale? Al final, nosotros queremos dar una formación diferencial aquí en León y lo estamos logrando. ¿Cómo? Tenemos 2 técnicos en los equipos de fútbol 7 y 3 técnicos en los equipos de fútbol 11. Por lo tanto, la capacidad de trabajo de nuestros técnicos con nuestros jugadores es muchísimo mayor, en la que otros clubes tienen a un técnico y la mayoría de ellos están sin cualificar, ¿vale? Algo que nosotros generamos aquí también es que todos los trabajadores del club, y hablo también en la parte de estructura de fútbol base, absolutamente todos están dados de alta en la Seguridad Social y esto genera un coste. Y luego lo que os comentaba, la cualificación de nuestros técnicos. Para nosotros es fundamental. Perfil de licenciados, graduados en magisterio, ciclos superiores, nivel 2, nivel 3 de fútbol, máster en scouting, en preparación física, en rendimiento, en prevención de lesiones. Es algo que nosotros tenemos y otros clubes no tienen, y eso tiene un precio. Además de esto, dentro de la cuota se ofrece por niño un carnet para el primer equipo, tanto para el niño como para un familiar. El pack de ropa, en el que entra un volumen, creemos que interesante por el precio que tiene que pagar, que es una cazadora, sudadera, ropa de entrenamiento, chándal, ropa de competición, y luego todo este trabajo metodológico con los diferentes trabajadores que trabajan aquí a nivel metodológico, que por supuesto tienen que tener una recompensa económica. Por otro lado, estructuras de salud como el fisioterapeuta, el readaptador, la preparación física o el coaching. Y ya por último, los desplazamientos en autocar, que la mayoría de nuestros equipos viajan en autocar y además obtienen una nutrición bien en restaurantes o bien un picnic de vuelta después de cada partido. Esta cuota, el primer año tiene un coste mayor porque se paga la ropa, pero el segundo año no se paga la ropa, por lo tanto tiene un coste menor. La ropa se usa para 2 temporadas. Por lo tanto, en relación a todos los servicios que ofrecemos, todo el trabajo que desarrollamos, entendemos que la cuota es adecuada y que el precio está súper ajustado. Es más, a nivel comparativo con otros clubes estamos más o menos en las mismas cantidades. Podéis compararlo porque está ahí. La base no con estas cuotas se soporta y se financia la base. La base le cuesta al club mucho dinero, que decide invertir en que tengamos todas estas facilidades y estas. Dale al. Vale, y ya acabando, todo esto se recoge dentro de un programa de gestión integral que es el Magna. Bueno, ¿vale? os explico Magna. Magna, llevamos 3 años trabajando como conejitos de Indias con una empresa de León que se llama Talento Software, que una de las socias tiene a sus hijos en la cantera, y yo creo que es un programa tremendamente innovador donde está metido absolutamente toda la inteligencia de lo que es el funcionamiento de la base del club. Vale, os explico de manera breve. Esto es como si fuera un software, una app web, en la que cada usuario del club tiene un usuario y una contraseña. En función
de en qué departamento esté o del rol que tenga dentro del club, podrá tener más visibilidad o menos visibilidad de ciertos contenidos. Entro como administrador y tenemos las distintas estructuras dentro del programa. Una parte de inicio, que es donde queremos colocar lo que primero queremos ver a primera vista. Yo lo que quiero ver a primera vista es el calendario de todo el tipo de trabajos que tenemos dentro del club, ¿vale? La gestión deportiva, donde aparecen todos nuestros equipos, jugadores, entrenadores. Nuestros deportistas con los diferentes filtros. Esto es como si fuera un super buscador o un filtro de Excel. Yo filtro por categoría y me aparecerían solo los jugadores, por ejemplo, del Juvenil B, ¿vale? Exactamente igual por los entrenadores. Dentro de la parcela del bloque de metodología tenemos nuestro árbol de principios, subprincipios y subprincipios y cómo están relacionados entre sí. Y aquí tenemos las tareas que están relacionadas con los distintos contenidos de trabajo, ¿vale? Aquí es donde volcamos las tareas que nuestros entrenadores utilizan. Es decir, nosotros les decimos los contenidos que tienen que trabajar durante la semana y el programa, cuando el entrenador va a generar la sesión, ya le filtran las tareas que están relacionadas solo con esos contenidos. No le aparecen todas las tareas que tenemos dentro de la base de datos. Aquí los planes de entrenamiento, digamos que es el microciclo de trabajo semanal que hacen nuestros entrenadores. Filtro aquí un microciclo del KDTA y lo vemos. ¿Vale? Entonces esta semana tiene conservación a nivel de gran principio, a nivel de principio superar líneas de presión, superioridades numéricas posicionales, a nivel de alturas, hombre libre, fijar tercer hombre y subprincipio, altura relativa, pase vertical, etcétera, etcétera. Como veis, todos los contenidos están relacionados entre sí. Por lo tanto, el aprendizaje del jugador, como va la información muy concentrada y es la misma información, es muchísimo más fácil y más rápida. Vamos a la parte del calendario, que es lo que más miga tiene esto, donde se puede ver todo. Es como si fuera un calendario Google, ¿vale? Y aquí generamos distintos tipos de eventos. Como veis, en la parcela de aquí arriba, nosotros tenemos planes de entrenamiento, que son los microciclos de entrenamiento, las sesiones de entrenamiento, tecnificación de jugadores, programa individual de tecnificación, partido amistoso, tecnificación de porteros, torneos, preparación física, cuándo van los jugadores con la selección de Castilla y León, valoraciones de RPE, estadísticas de equipo propio, reuniones de salud y los distintos talleres de formación que tenemos. Todos los entrenadores tienen su perfil y solo ven las cosas que les pertenecen a ellos. Es decir, yo pongo un vídeo de PIT a un jugador del KDTA, pues solamente el técnico del KDTA ve ese vídeo de PIT, no lo va a ver el técnico del infantil B, ¿vale? Porque no tiene relevancia, porque no es un jugador de su equipo. Entonces, el programa lo que permite es generar eventos y os voy a enseñar tipos de eventos. Por ejemplo, uno del PIT. Tenemos el tipo de trabajo, la fecha lo que le hace, cuándo lo hace, a qué usuarios puedo invitar, ¿vale? El tipo de trabajo y los vídeos. Y me permite volcar todo tipo de información, vídeos, PDFs, imágenes, Excel, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un vídeo, por ejemplo, de nuestro delantero cadete, que le ponemos para trabajar distinto tipo de cosas, pues atacar espacios libres en finalización, por ejemplo, ¿vale? Vemos otro tipo, por ejemplo, la tecnificación, que tenemos el vídeo de tecnificación que ponemos a nuestros jugadores con distintos cortes. Estos son un corte de fase defensiva, cierre de pasillo del Valencia, ¿vale? Por ejemplo. Editamos estos cortes de vídeo, focalizamos la imagen, exponemos en palabras clave lo que queremos que presten más atención, marcamos diferentes gráficos para que el jugador identifique. Tenemos la propia sesión, ¿vale? Que les marcamos a los jugadores. Y, bueno, los resultados de Kahoot. En definitiva, todo lo tenemos aquí registrado y cuantificado. Toda nuestra metodología, todo el trabajo, todo el proyecto, todo lo tenemos aquí centralizado en Magna. Bueno, ya para finalizar, y ya terminamos, y si queréis preguntar alguna cosa, hemos ido, creo que
estrictos en el tiempo. Solo deciros que este trabajo, probablemente porque estamos en León y no somos conscientes, ha llamado la atención fuera de León. Y de hecho, ¿cuándo vienen los entrenadores? El 25 de abril. El 25 de abril viene una delegación de entrenadores de Vizcaya, de la Federación Vasca, con el director de la escuela, que quieren tener una reunión y conocer cómo se está trabajando aquí. Van de camino para Coruña y les expondremos esto que os hemos expuesto a vosotros, porque les está llamando la atención cómo se está trabajando realmente aquí. Este es el motivo de esta exposición y estamos abiertos a cualquier pregunta o duda que tengáis. Sí, Felipe, Carlos, al final esto es a largo plazo, todas estas cosas que cada primer equipo, aunque por ejemplo en la base lo comentáis, estuvieran viendo los resultados, ¿cuándo calculáis que puede empezar a dar sus frutos y a verse ese resultado? Con mis votos, es verdad que los han debutado este año, son sí. cada año este verano, de los jugadores que venís formando desde trabajo. Sí, este es un trabajo a largo plazo. Yo siempre repito que hay que tener paciencia. Nosotros consideramos que desde que se empieza nos tenemos que mover alrededor de los 8 años. Si llevamos 4 desde que empezamos, yo creo que en 3 o 4 años, cubriéndonos las espaldas, tienen que salir jugadores ya. Y tenemos jugadores tanto en el juvenil como en el cadete, pues que llegarán. Y llegarán bien preparados, no que aparezcan y desaparezcan del club. Al final estamos viendo que en selecciones autonómicas, sub-16, sub-18, estamos llevando un volumen y sub-12, un volumen de jugadores muy importante. Entonces es tener esa paciencia para que esos jugadores lleguen a edades en las que puedan tener opciones de llegar al primer equipo. Y luego tengo otra ventaja. Hace años los jugadores de aquí que tenían talento se marchaban a los clubes. Y sabemos que se van al Valladolid, al Atlético de Madrid, pero ahora estamos en una vuelta a casa por Navidad. Ahora tenemos 2 jugadores que estaban en el Atlético de Madrid, están ahora en el juvenil nuestro, que han vuelto de León. Estamos jugadores que se han marchado hace 2 o 3 años, ya quieren venir y no están marchando. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de club que puede soportar en aquellos jugadores de talento y de rendimiento el hacer unos contratos, cosas que les hacen otros clubes y que nosotros podemos hacer. A la vez estamos trayendo jugadores. Tenemos un caso de un jugador que el año pasado, en enero, Carlos Antoñán fue a hablar con los padres y me llamó sorprendido porque le quería el Valladolid a toda costa y el chico dijo que no, que se venía a León y está aquí estudiando y jugando en el cadete nuestro, un chico de Palencia. Entonces, estamos ya recogiendo esto y estamos evitando que jugadores de aquí se vayan. A nivel de resultados este año, no sé qué valoración, qué importancia le dais resultados de equipos para buscar la promoción a categorías superiores. ¿Qué valoración hacéis de lo que ha temporada? Bueno, del Júpiter muy buena, está por encima de las expectativas. Del juvenil estamos ahí expectantes, nos gustaría estar mejor. Estamos trabajando porque el juvenil tiene que llegar a la división de honor y se está trabajando en ello. El resto de categorías a veces va también por generaciones. El año pasado fuimos campeones en infantiles con una buena generación de Castilla y León, que nunca en León se había sido campeón de Castilla y León, ganándole al Valladolid. Este año el infantil es un equipo más bajo por la generación, recogeremos frutos el año que viene y el cadete está arriba en la tabla, está en los mejores puestos. Es decir, esto a nosotros lo más satisfecho es el cómo se está trabajando para que los jugadores vayan llegando a puestos de arriba. Es decir, que un jugador juvenil de primer año debute en tercera división y ha habido 2, que estemos jugando muchos partidos en el juvenil, en el Júpiter de tercera con un jugador juvenil, un portero ha jugado varios partidos, pues esto suma. Entonces, más que de resultados, es del trabajo que se está haciendo. Pero para nosotros el tema del juvenil tenemos que meterlo en la división de honor, es nuestra asignatura pendiente. Comentabas que aparte de las cuotas de financiación, más o menos en qué presupuesto puede moverse todo este trabajo de cantera. Este trabajo nos movemos en alrededor de los 300.000 euros, entre 200 y 300.000 euros mínimo. ¿Más cosas? Yo no sé si es parte del juego, pero se comenta que pagáis a los jugadores juveniles. Yo no sé si el tema de
poner sueldo a jugadores tan jóvenes es parte de la estructura, de la necesidad competitiva de estos años. Sí, nosotros lo que nos funcionamos son con becas de estudio a algunos jóvenes, y hay jugadores juveniles con contratos ya con cantidades mínimas o pagándoles estudios, pero ya para adaptarnos al modelo de equipo competitivo. Esto lo hacen todos aquellos equipos que quieren tener unas canteras importantes. Nosotros estamos en un escalón inferior de lo que estamos pagando, pero sí que tenemos becas y pagamos estancia a algunos jugadores, y pagamos alguna residencia, pagamos estudios. Es decir, lo que queremos es ir sumando talento, y por el talento hay que pagar. Sí, estamos en entrenadores, no necesariamente tienen que ser licenciados. Nosotros para contratar a un entrenador lo valoramos por varias cosas. Es decir, es una suma de la experiencia más la preparación, pero multiplica la actitud. Es decir, si tiene poca experiencia y tiene formación, pero tiene una actitud humilde de aprender de lo que este entrenador nos vale. Si tiene mucha experiencia y tiene mucha preparación, pero no nos gusta la actitud, no nos vale, no viene aquí. Necesitamos entrenadores con perfil claro, y ahí lo tenemos tipificado y bien definido. Y en los jugadores estamos lo mismo, es decir, hay ciertas edades en que los jugadores tienen que compatibilizar estudios y el deporte. Y en esa compatibilización estamos ahora precisamente en un proceso con algún jugador de bajo rendimiento académico, que estamos hablando con los padres para decir, oye, mira, nos parece muy bien, pero aquí priorizamos un crío de infantil o cadete, tiene que estudiar y que aprobar, no nos vale que te quieras dedicar al fútbol. En este club no. Y eso sí que lo estamos. Una vez que llega al último año de juveniles, ya tiene que empezar a priorizar lo que es el fútbol profesional, y seguir con el estudio o lo que esté o la ocupación que tenga, para en un segundo plano continuar con ello. Pero sí, ya por eso el Júpiter entrena por las mañanas, exactamente igual que el primer equipo. Sí, aquí todos, absolutamente todos los que están trabajando están con alta en la seguridad social. Estamos en una empresa, yo creo que tremendamente importante, con muchos trabajadores, que está cotizando en esta ciudad.